Antonio, ¿por qué tú crees o tú aseguras que el mercado de Miami es seguro para inversiones inmobiliarias? Bueno, seguro no hay nada, lo que es más probabilidades de que pueda haber éxito en las inversiones que uno está realizando. Siempre vamos a los fundamentales, lo que es la demanda y la demografía. Eh, Está creciendo el mercado de la Florida, entre el primero y el segundo siempre se pelea ahí con Texas de crecimiento de población. Están entrando a más de 1.200 personas a toda la Florida. El 70% de esas 1.200 personas probablemente venga aquí al sur de la Florida. Eso lo que hace es que crezca la demanda por vivienda. Toda esa gente que está viniendo pues necesita un lugar donde venir, donde vivir. Aparte de eso, pues no solamente vienen las personas, sino vienen acompañados de un crecimiento empresarial o corporativo. Muchas empresas también se están mudando para acá o tienen en su plan de negocio de aquí a 5 años establecerse aquí en la Florida. Todos esos fundamentales lo que hace es que este mercado pues tenga esos fundamentales sólidos con una visión a largo plazo para que tengas probabilidades de éxito en una inversión inmobiliaria. Bueno, muchas veces la gente se pregunta si será mejor comprar algo que están construyendo o comprar algo que ya está hecho de recompra o usado. ¿Cuáles son tu sugerencia o tu red flag que hay que mirar para elegir uno u otro? Bueno, eso va a depender de cada uno de los objetivos del inversionista. Si quiere, cómo es su perfil de riesgo, básicamente. Siempre terminamos en ese tema. Para alguien que está buscando crear patrimonio, no necesita a lo mejor flujo de caja, probablemente un proyecto de preconstrucción pues cumple con esas características porque puedes entrar de una manera temprana, puedes ir haciendo depósitos gradualmente. Mientras haces esos depósitos, eh, tu, tu dinero se va apreciando porque a medida que va avanzando los proyectos de preconstrucción van subiendo de valor las unidades, el valor de las unidades. Eh, Eso hace que tenga ese objetivo de principalmente crear patrimonio. Si alguien tiene su riesgo porque invertir en preconstrucción estás comprando algo que no está hecho todavía y pueden pasar cosas. Eso es una realidad. Se puede extender el tiempo en el cual inicialmente estaba previsto que se terminara esa preconstrucción, cambios en el mercado, bueno, tiene que tener esa visión a largo plazo de que cuando vaya a estar terminado el proyecto, pues va a pasar un tiempo. En cambio, si uno compra una propiedad que ya esté lista, pues ahí estás mitigando todas esas incertidumbres. Ya estás tocando, estás viendo, sabes cómo está el mercado de lo que estás comprando y te da esa mayor certidumbre. Quizá a lo mejor tienes que ver ahí también, bueno, quizá tienes qué opciones tienes y que si es un activo joven o es un activo que tienen a lo mejor 20 o 40 años. Entonces va a tener otra vida útil ese activo. Entonces tienes que sopesar cuáles son esas dos objetivos como inversionista, con cuál te sientes más cómodo. Ahora, hablamos de entrar en una inversión, pero muchas veces tú has dicho que tan importante como entrar en la inversión es tener planificada la salida de ese bien. ¿Cuál es tu sugerencia o tu punto de evaluación para entender cuándo es el momento de salir? Bueno, siempre para que tengan más probabilidades de éxito una inversión, lo importante es estar en una buena ubicación, tener un flujo de caja saludable y tener reservas para esos tiempos que a lo mejor pueden ser un poco más retadores. Es un buen momento para evaluar, normalmente a los 5 o 7 años que uno tiene la inversión, porque le da tiempo de madurar al activo esos gastos de cierre iniciales para sobrepasar esos pasos. Y llega un momento entonces que la propiedad a lo mejor llega a pedir más porque hay que cambiar a lo mejor un aire acondicionado, hay que cambiar un piso, todo ese tipo de cosas que llevan desgaste. Y lo más importante desde el punto de vista de inversión es evaluar si con ese dinero, ese equity que se va creando durante el tiempo, quizá llega un momento en que ya llega a una madurez y es mejor evaluar y a lo mejor si uno cambia de activo,
puedes obtener un mayor rendimiento. Quizá a lo mejor en porcentaje de cap rate, por decir algo, puede ser menor, pero nominalmente puede ser más. ¿Qué modelos de negocio tienes hoy día tú en tu portafolio para ofrecer a los clientes o para como alternativas dentro de lo que es una inversión? Un modelo de negocio que está vigente y es atemporal y que ha tenido vigencia por mucho tiempo es invertir en el segmento de la clase media, la clase trabajadora. Ese modelo de negocio consiste en invertir en este tipo de segmento donde vas a poder tener esa seguridad de flujo de caja constante, una alta demanda de renta y una apreciación del inmueble. En el caso concreto ahora de Miami, si tener un pedacito de tierra en 5 o 10 años, nosotros prevemos que eso va a valer oro. Y eso está invirtiendo ya en un producto que ya está hecho, que ya está construido y es tangible. Otra alternativa de negocio para el que quiere buscar un retorno más rápido y un movimiento del dinero más veloz, puede ser invertir en fix and flip, en comprar casas que estén en mal estado, remodelarlas y después venderlas. Eso conlleva más riesgo, pero es otro modelo de negocio. Otro modelo de negocio podría ser el de la preconstrucción, invertir en proyectos que se están en planos y que en un periodo de 2 a 4 años probablemente ya estarán construidos, y lo que se hace es de una manera más pasiva ir aportando capital poco a poco y pues cuando esté construido aprovechar la valorización. Tienes otro modelo de negocios que si renta larga versus renta corta. Entonces todo eso va a depender de la asesoría que tengamos y del objetivo de inversión que tenga cada inversionista. ¿Cuáles son las principales dudas que tiene un inversionista cuando llega a ti? ¿Cuáles son sus principales dudas o miedos que tiene con respecto a ejecutar una inversión? Bueno, depende del perfil del inversionista. Yo creo que de los principales miedos es lo desconocido y el exceso de información quizá que hay ahora en estos momentos. Desconocido porque si un inversionista latinoamericano, por ejemplo, que está invirtiendo por primera vez, pues no conoce el mercado, no conoce cómo son las leyes, no conoce quién lo va a asesorar, ni cuáles son todos los actores que están involucrados en una transacción inmobiliaria, y necesita esa educación, esa validación para mitigar los miedos. Muchas veces no toman decisión porque se sienten confundidos. Quizá hay otros inversionistas locales que ya conocen el mercado o lo pueden ver más de cerca, aunque no lo conozcan en profundidad, pero a lo mejor tienen referencias de terceros que no son expertos. Entonces eso les hace a que quizás no tomen las decisiones más correctas, porque la base de la información que están tomando quizás no es la más precisa ni la más acertada. ¿Cómo tú guías a un cliente que viene con exceso de información? Porque han tratado a lo mejor de tener todo claro por su cuenta y terminaron más confundidos de lo que venían. Bueno, todo eso lo vamos haciendo a través del proceso de consultoría o de asesoría, a través de preguntas. Okay. A través de preguntas, y esas preguntas pues lo que le va a hacer que el mismo cliente se dé cuenta si esa información que él tiene es válida. En algunas secciones seguramente sí, y en otras pues a lo mejor necesite un respaldo de decir, mira, esta información que tú tienes aquí está respaldada con datos, con números, con estadísticas, que eso es una cosa muy buena que tiene este mercado americano, que todo está transparente, todo es público y se puede demostrar. Y muchas veces uno de los errores más comunes que hay es tomar información general y no información micro, porque no es lo mismo una información de lo que está pasando a nivel de todos los Estados Unidos y después aterrizarlo al estado de la Florida, después aterrizarlo a Miami y después aterrizarlo al submercado de Miami. Por eso hay que ir siempre como muy, muy granular con esa información que se está buscando.
¿Cómo funciona un portafolio de inversión inmobiliaria? Va a depender del inversionista, qué nivel de presupuesto tenga, pero vamos a poner el ejemplo de alguien que está comenzando su portafolio. Lo mismo, si uno empezara con una propiedad, ese siempre ponemos ese ejemplo, pues ahí se apalanca, pone por ejemplo el 20 o el 30% de inicial en esa propiedad. Entonces con el paso del tiempo va a ir creciendo, esa propiedad se va a ir apreciando y al ir apreciando se va a ir creciendo el equity, ese 20% o ese 30% inicial al cabo de 5 años, pues puede ser un 10% más o un 15% más. Entonces, eso es lo importante de ir eh, creciendo un portafolio, es ver ese dinero está ocioso, entonces hay que ponerlo a trabajar. Entonces, una manera de hacerlo es eh, sacar ese exceso de dinero a través de un cash out, por ejemplo, o refinanciar la propiedad. Entonces, con ese refinanciamiento, pues ya tienes capital para otra segunda inversión. Y así se van construyendo un portafolio de a poco. Pero lo más importante, bueno, es tener esa visión a largo plazo, tener esa paciencia y tener, por supuesto, esa buena asesoría con unos buenos fundamentos en la inversión que se está haciendo. ¿Crees tú que el portafolio debe tener propiedades mixtas o basta con un solo modelo de negocio? Porque hablamos recién de propiedades nuevas, usadas, fix and flip. Alguien que está haciendo crecer su portafolio tiene que pensar en distintos tipos de propiedades o eso no es necesario. Bueno, eso va a depender de la conversación que tengamos con el cliente, cuál es su objetivo, con qué se siente más cómodo y cuál es su horizonte de tiempo. Entonces, no hay una fórmula mágica, no hay una receta para ese portafolio, sino lo que hay es que ir equilibrándolo con el paso del tiempo. Eso sería una buena. ¿Qué pasa con cómo beneficia el solo hecho de tener tu patrimonio en dólares, independiente de dónde lo invertiste, pero ya solo el tener el patrimonio en dólares te da un respaldo a lo que tú tienes y que estás en Latinoamérica? Sí, bueno, yo creo que muchos latinoamericanos ya han vivido esa experiencia de que las economías de nuestros países pues tienden a cambiar. Pueden pasar por épocas de mucha bonanza, con un riesgo asociado como siempre, pero a lo mejor vienen otras épocas que más bien son de vacas flacas. Entonces hay unas que son más largas, otras que son más cortas. Pero si uno ya está diversificado, pues tienes esa paz y esa tranquilidad de que te estás en una economía sólida, fuerte, con un establishment jurídico, donde es muy difícil de que te vayan a quitar tu propiedad, cosa que en algún país de Latinoamérica pueden pasar o por lo menos está latente de que eso pueda pasar. Eso es yo creo que es la tranquilidad que le puede dar a un inversionista en términos. Y obviamente la parte de la inflación, sin ninguna duda, devaluaciones, temas económicos, que eso pasa y aquí pues quizá muchas veces el rendimiento que se tiene o el porcentaje para muchos latinoamericanos suena como bajo, pero si lo pones en perspectiva, tienes mucha estabilidad porque estás invirtiendo en una economía que tiene menos riesgo. Hay mucha gente ahora tocando lo del riesgo que estudia un poco más o que lo vivió, lo de caída de mercado inmobiliario. ¿Cómo tú respaldas? ¿Cuáles son tus fundamentos para la estabilidad del mercado? Que es muy decirle a la gente que es muy difícil que eso vuelva a suceder. Wow, yo creo que el mercado inmobiliario en los Estados Unidos aprendió muy bien esa lección que pasó en el 2008 con la crisis inmobiliaria. Prueba de ello es que en aquel momento prácticamente a cualquiera le daban una hipoteca sin ningún respaldo por detrás. Hoy a la persona que le han dado un crédito es porque de verdad tiene la capacidad de pagarlo. Lo que son las tasas moratorias son muy bajas ahora, apenas
están sobre el 2, el 3%, o sea que las probabilidades de que haya un crash inmobiliario, una burbuja inmobiliaria, ahora en estos momentos no se prevén, la verdad, en el horizonte, porque esos fundamentos de tener unos créditos respaldados por un underwriting, o sea, por la persona que da el crédito muy fuertes, y además también los usuarios, o sea, los inversionistas, los dueños de propiedades, también aprendieron eso y la mayoría de las propiedades, más del 50% de las propiedades aquí en los Estados Unidos, eh, tienen más del 50% de equity, o sea, de patrimonio. Entonces, si alguien entra en una dificultad financiera, no tiene una obligación de vender inmediatamente porque su propiedad tiene valor. Entonces tiene opciones, tiene alternativas, cosa que en esa crisis inmobiliaria no había. Entonces, eso que pasó hace 20 años, pues la verdad que no se prevé y las posibilidades de que eso pasen ahora son prácticamente nulas. Te debe pasar que muchos latinoamericanos o clientes extranjeros que vienen a ti no sabían que tenían posibilidad de financiar con los bancos norteamericanos. ¿Qué tan fácil es? ¿Cómo tú los acompañas en este proceso? ¿Y por qué es recomendable o cuáles son los beneficios de tomar un financiamiento con los bancos acá? Sí, es muy buena esa pregunta. Inversionistas latinoamericanos no saben que pueden obtener un crédito hipotecario aquí en los Estados Unidos. A veces es más fácil para un inversionista extranjero tener un crédito que con respecto a un inversionista doméstico, por la sencilla razón porque le van a pedir menos documentación. Y normalmente ponen una inicial, un down payment mayor que un doméstico. Y estadísticamente también los bancos han visto que los inversionistas extranjeros son buenos pagadores. Entonces la documentación que le piden no es tan exhaustiva como a un inversionista local y tiene opciones para hacerlo, y el por qué es beneficioso hacerlo, porque esa es la magia del apalancamiento, vas a poner a trabajar el dinero de otro, en este caso del banco, para un bien que tiene un valor mayor, y puedes además aprovechar, y si uno pone un 30%, y uno podría, a lo mejor, si tuviera el 100% del patrimonio y pudiera comprar esa propiedad, en lugar de comprar una casa podría comprar 3. Entonces lo que hace es ya de una vez ir creciendo su portafolio y ir trabajando con el dinero de otro, y así es como se han construido las riquezas más importantes aquí en los Estados Unidos. Desde el punto de vista legal, el gobierno, ¿qué facilidades o garantías le da a un inversionista extranjero? Bueno, aquí todo está con récord público. Cuando uno compra su propiedad, tiene su título de propiedad, pues paga sus impuestos. En el caso de tener un inquilino, si el inquilino, dado caso que no quisiera pagar la renta y hubiese que iniciar un proceso de desalojo, esos procesos normalmente en mes y medio, 2 meses, esa persona tendría que salir. Si no se quiere ir, uno va, y me ha tocado hacerlo con un sheriff, y en 24 horas esa persona se tiene que ir de la casa. Es un proceso que pocas veces se trata de llegar a él, es una probabilidad baja de que se llegue, pero bueno, si se llega al momento, para eso uno lo ve como una seguridad jurídica. Esa persona no se puede quedar ahí eternamente, como puede ser que ha pasado o pasa en países. Ese tipo de leyes son las que le dan esa garantía al inversionista de su inversión va a estar respaldado por un ente jurídico, la verdad. ¿Qué le diría a las personas que a lo mejor están pensando en este minuto que podrían invertir acá? Bueno, yo lo que le diría es que lo más importante es empezar. Como todo proceso, pues hay que ir aprendiendo, y lo mejor es hacer un buen due diligence, o sea, buscar las personas que le pueden asesorar para hacer una inversión aquí en los Estados Unidos. Para eso me cargo yo, y hay que crear un equipo, porque muchas veces los inversionistas no saben la cantidad de
actores que hay involucrados en una inversión inmobiliaria. Y yo me encargo de coordinar todos los que están involucrados en esa inversión. Y son gente que ya tienen una trayectoria comprobada por más de 10 años que hemos estado trabajando juntos y hemos tenido este caso de éxito como desde casas de títulos, prestamistas, asesores patrimoniales, contadores, property management, eh, absolutamente todos. Eso creo que es lo más importante, tener un buen equipo que te acompañe en la inversión. O sea, que nosotros siempre buscamos más que ser acompañar en una transacción puntual, ser compañeros de viaje en un proceso que va a durar bastante tiempo.